Vamos a volver al Santiago Bernabéu con Lucía Heras porque nos está pidiendo paso, que está con un experto y con la presidenta de GSK. Adelante, Lucía. Sí, con tu tocaya, Cris, con Cristina Enríquez de Luna y también con ese experto que os había comentado que iba a estar con nosotros hoy aquí, con Julio Ancochea. Cristina, lo primero, enhorabuena por esta firma. Es el segundo año que firmáis ya con la Fundación Real Madrid. Cuéntanos un poquito, háblales a los espectadores en qué consiste este acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos hoy día aquí en vuestra casa, en el Real Madrid. Como representante de GSK, pues quería comentar que estamos encantados de volver a repetir, de volver a firmar este convenio, porque bueno, pensamos que la Fundación Real Madrid y GlaxoSmithKline, que es la compañía que represento, tienen los mismos valores, los mismos objetivos, que son tratar de ayudar a sentirse mejor, a vivir con mejores facultades, pues a todas aquellas personas que lo puedan necesitar. En nuestro caso estamos hablando de ayudar en proyectos de colaboración conjuntos a niños con patologías respiratorias y también para la prevención de enfermedades. Precisamente enfermedades como por ejemplo la EPOC, estamos en una semana muy importante, se acaba de celebrar ayer mismo ese Día Mundial contra la EPOC. ¿En qué consiste, qué riesgos tiene? Pero en concreto es una enfermedad que yo creo que mucha gente no es consciente, pero es muy, muy común en España, ¿no? Sí, realmente la EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una gran desconocida, lamentablemente. Es una enfermedad muy compleja, muy prevalente, progresiva. Hay mucha gente que la sufre en el mundo. Estamos hablando más de 200 millones de personas, 80 millones de personas en sus estadios moderados o más graves. Y en España, aunque la gente no lo sabe, mueren de EPOC al año más de 29.000 personas, que es más que de cáncer de mama o pulmón. Y bueno, el experto que es Julio hablará un poquito de esta enfermedad, pero realmente sí es importante mencionar que muchas de las personas que la sufren no lo saben. Tenemos que el nivel de EPOC en España, la prevalencia entre las personas de 40 a 80 años es alrededor del 12% y no diagnosticados. Además, tenéis una iniciativa muy bonita que es precisamente ese libro que tienes justo a tu lado. Este libro se distribuye, pues por ejemplo, en las escuelas sociodeportivas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este libro? Explica un poquito en qué consiste. Hemos hecho en colaboración con María Jesús Chacón este cuento que se llama No y punto, porque fumar no mola. Y tiene el aval de un montón de entidades que nos están ayudando a visibilizarlo, a distribuirlo. Y bueno, pensamos que esta iniciativa, que también está disponible por internet en un montón de idiomas, por si acaso alguien lo quiere también consultar en otro idioma, pues es nuestra forma, ¿no?, de colaborar en la prevención de la EPOC y del hábito tabáquico. Gracias, Cristina. Voy contigo, Julio, porque vamos a hablar un poquito más en profundidad de esta enfermedad, de la EPOC. Estábamos hablando de lo importante que es concienciar, pero yo creo que hay mucha gente, sobre todo esos mayores de 40 años, que pueden ser, afectados por esta enfermedad y no lo saben. Explícales, para los que nos estén escuchando, cuáles son los síntomas, cómo podemos saber si sufrimos esta enfermedad. A ver, la EPOC es una enfermedad prevenible y tratable que está, como decía Cristina, íntimamente ligada con el consumo de tabaco. EPOC no es solo tabaco, pero el 80% de los pacientes con EPOC son o han sido fumadores. Hablabas tú de esa edad de 40 años. Cualquier español o española, fumador o exfumador de más de 10 paquetes año, que equivale a fumar una cajetilla diaria durante 10 años, que tenga síntomas respiratorios tan inespecíficos como la dificultad respiratoria con el ejercicio, que a veces se atribuye a la edad, al no estar en forma, a que no haces una dieta adecuada. Simplemente ese síntoma, acompañado o no de tos, es mandatorio hacer una espirometría con prueba broncodilatadora. Y te decía que es más susceptible al humo del tabaco. Se diagnostica más tardíamente, tiene síntomas diferentes al varón y además comorbilidades diferentes. La psicomorbilidad, la osteoporosis, mientras que en el hombre la comorbilidad por esencia es la cardiovascular. De manera que tenemos que tener en cuenta también cada vez más en nuestro país la perspectiva de género en la EPOC. La EPOC se está rejuveneciendo y se está feminizando.
De manera que la EPOC es más compleja de lo que parece. De hecho, es muy heterogénea. De hecho, hablamos de un síndrome más que de una enfermedad. Pero en términos de salud pública, el mensaje es claro. No y punto. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, Julio, y también a ti. Como habéis podido comprobar, pues estamos hablando de una de las enfermedades más comunes en España, con una mortalidad muy, muy alta, pero desde luego hoy aquí, desde el Estadio Santiago Bernabéu, intentamos seguir poniéndole remedio. Segundo año, recordamos, de esta firma, de este convenio de colaboración con la Fundación Real Madrid, por una causa inmejorable, desde luego.